Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Te saluda Gonzalo Cabrera de Lima, Perú. En esta ocasión te vengo a traer otro tema de suma utilidad, que es el Change Data Capture. El Change Data Capture es, como lo dice aquí en el Wikipedia, es un patrón de diseño. Un patrón de diseño que tiene como finalidad capturar los cambios de una data, de una fuente origen, tomar esos cambios y usarlos para otro propósito y para otras plataformas destinos, ¿no? ¿Y qué resuelve este patrón de diseño? Pues la idea es este, tener un patrón de diseño que permita la integración de los datos entre diferentes plataformas, de diferentes tecnologías de base de datos, por ejemplo, ¿no? Y de esa forma poder procesar la información de estas diferentes plataformas y trabajarlas como si fueran una sola, como si fueran una sola. Pero ¿qué beneficios nos trae esta integración? Normalmente todos podrían decir, bueno, pero eso yo hago mi integración, lo hago todos los días. ¿Cuál es la novedad? Bueno, la novedad es que normalmente cuando uno hace esta integración, tiene unos efectos secundarios muy negativos. Por ejemplo, un efecto secundario muy negativo es que la plataforma origen se ve impactada gravemente en su performance, en su tiempo de respuesta, porque tiene que atender los pedidos de otros procesos que no son sus procesos nativos. Eso es uno de los impactos más negativos de una integración sin el patrón de diseño de Chain Data Capture. Entre otras cosas, justamente el Chain Data Capture lo que permite es una integración de datos entre las diferentes plataformas, pero evitando ese impacto negativo de performance, ese overhead de performance en la plataforma origen. De tal manera que esos queries que normalmente hacemos para extraer la data de la plataforma origen, en condiciones normales, sin Chain Data Capture, esos queries impactan pues en los procesos operacionales, transaccionales, de día a día que tiene esa plataforma origen. Con Chain Data Capture eso no ocurre. Vamos a un gráfico primero para que no volemos tanto. Acá hice un pequeño gráfico. Acá tenemos justamente la base de datos origen. Y acá tenemos todos los diferentes destinos que puedan usar esta información de la base de datos origen. Si bien el Chain Data Capture es un patrón de diseño, en esta ocasión yo me voy a referir ese patrón de diseño aplicado a una tecnología que creo que es el que mejor usa ese patrón de diseño, que es la tecnología del Apache Kafka. Apache Kafka, si bien es un repositorio de mensajes, fundamentalmente, y así nació como un repositorio de mensajes, también tiene un conector para Chain Data Capture. Entonces, con ese conector, él se puede, como su nombre lo indica, conectar a otra base de datos completamente distinta, una tecnología completamente distinta. Imaginemos que la base de datos fuente o origen está en Oracle. La base de datos Oracle genera normalmente, cotidianamente, unos archivitos que le llamamos los redolog, ¿no? Que son utilizados normalmente para mantener la consistencia de la base de datos y también es usado para generar backups incrementales, diferenciales, sin impactar toda la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que hace el conector del Apache Kafka? El conector de Apache Kafka lo que hace es consumir esos archivos redolog, no le hace queries a la base de datos. Ahí viene la gran diferencia. Consume esos redolog, esos archivitos log, que genera, de todas maneras, la base de datos Oracle siempre genera sus archivos log,
Por lo tanto, no impacta negativamente en la performance de este motor de base de datos origen. Él consume ese log y en ese log, ¿qué cosa está? Está pues todos los cambios que le ha ocurrido a esa base de datos. Las inserciones de nueva información, las eliminaciones de información y las modificaciones de información. Todos esos log, que es un formato estándar de Oracle, por ejemplo, ¿no? Lo consume Apache Kafka y los puede convertir en tópico. Al estar en tópicos, esto permite que esos tópicos puedan ser consumidos simultáneamente por diferentes tipos de consumidores de información. Por ejemplo, puede ser consumido por una base de datos destino que es para Data Warehouse, puede ser consumido para otra X base de datos operacional que la tengamos por otro lado y que le urge mantener sincronía con la base de datos origen, ¿no? Puede ser otra plataforma que también use Oracle o puede usar otra tecnología diferente, en este caso he puesto Oracle de ejemplo. O podríamos tener otra plataforma como Apache NiFi, acá le he agregado un poquito más de complejidad para poder visibilizar el nivel de potencia que tiene este esquema de trabajo. Entonces, el Apache NiFi puede consumir ese tópico, le puede aplicar las lógicas que nosotros necesitemos y generar otra data mucho más elaborada, por ejemplo, para la necesidad de métricas de comerciales. Por ejemplo, puede servirnos para generar una entrega de bonos, entrega de ofertas a los clientes, ¿no? O puede servir para otras plataformas legadas que no estén en condiciones de consumir directamente la data en la que nos brinda la información, la base de datos orígenes, sino quieren la data procesada y en otro formato la necesitan estos otros legados. Pues esa transformación la puede hacer al vuelo, en línea, el Apache Kafka. Entonces la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto tiempo demora en llegar la información de aquí hasta acá? Pues es en tiempo near real time, o sea, casi en tiempo real, ¿no? De tal manera que aquí nos olvidamos de los procesos bacheros, y, y las lecturas y las cargas de información de manera repetitiva, los procesos repetitivos cada 5 minutos o 20 minutos. No, acá simplemente configuramos una sola vez y de ahí para adelante todo el proceso empieza a consumir los cambios que hubieron en esta base de datos origen, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene este patrón de diseño, en este caso ya aplicado a una tecnología que es Apache Kafka? Por ejemplo, ¿no? Las ventajas es que nos permite eliminar, lo que le comentaba, esas ventanas de procesos batch que lo que hacen es generar más carga a la base de datos origen, por ejemplo, ¿no? De manera innecesaria, ¿no? La ventaja es que solamente se procesa la data que cambió, no estamos procesando data que no ha cambiado, entonces con eso aligeramos enormemente nuestros procesos, ¿no? Por otro lado, movemos la data en tiempo real y no hay delays que le quiten integridad y coherencia a todos nuestros procesos, ¿no? Bueno, esto también obviamente funciona a través de redes, redes muy extensas y también en clouds, ¿no? También trabaja con Apache Kafka, que es algo más, justamente el caso de uso que estoy poniendo más específico. Y lo interesante de esto es que permite una sincronía no con un sistema, sino con todos los sistemas que lo necesiten. De tal manera que esta conexión de aquí es reutilizable por N sistemas que estén aquí atrás del Apache Kafka, ¿no? Entonces, esto le da, además de todo esto, además de velocidad, además de estabilidad, le da orden a nuestros procesos, ¿no? Y nos permite reutilizar esta comunicación que la tenemos acá N veces, sin agregarle carga a nuestra base de datos origen, ¿no?
¿Cómo hacemos en esto? ¿Cómo lo hacemos? Lo haríamos de manera más típica, es que cada uno de estos procesos está golpeando a esta base de datos orígenes, lanzando query cada X minutos, ¿no? Entonces, a medida que estos señores quieran más frecuencia, este señor va a tener más carga, y si este señor es una base de datos que atiende procesos operacionales, transaccionales de alta criticidad, pues estamos poniéndonos la soga al cuello, porque cada vez mientras más consumidores tengamos de la información, más impacto negativo tendrá este, cada uno de esos consumidores en nuestros procesos operacionales. Pero con este esquema no ocurre así. Podemos tener uno o cientos de consumidores, pero esa cantidad de consumidores no van a elevar la carga de ninguna manera a nuestra base de datos origen, a nuestra plataforma, a la plataforma que genera la información. Y este es un problema típico en muchas integraciones, ¿no? En casi todas las integraciones que uno enfrenta, pues la más fácil es meterle un query a la base de datos a cada X minutos y extraer la información, pero eso es fatal. Esta es la forma más eficiente, más limpia, más ordenada y además más rápida de mantener sincronía entre diferentes plataformas, ¿no? Ahora, esto solamente aplica a la base de datos Oracle, de ninguna manera. Acá podemos tener N base de datos, diferentes tecnologías, ¿no? N tecnologías que pueden ser consumidoras. Inclusive, además de eso, esta misma base de datos origen podría ser destino acá a la derecha, pero ya con otra tabla, ¿no? De tal manera que este proceso que está aquí le podría agregar más lógica sin tocar un solo bit de la plataforma, agregarle más lógica y disponibilidad de nueva información a esta base de datos, porque podría haber una nueva tabla que sea el producto de la combinación de todo esto, y la insertamos acá y la actualizamos, de tal manera que esta base de datos se enriquece en línea con estos procesos adicionales, ¿no? Y de esa manera le damos mayor valor a esta integración. Entonces, esa es la idea, y como les decía, no solamente es con base de datos Oracle, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, que también puede usarse el NiFi con MySQL. Acá tenemos otro ejemplo que, bueno, es con MySQL también. Y acá tenemos un ejemplo muy interesante. Acá, bueno, este es el conector, cómo se configura el conector del Apache Kafka. Y por acá es lo que quería demostrar. Acá tenemos el Salesforce, también tiene su Chain Data Capture, ¿no? Y este Salesforce, ¿no? También puede integrarse, como acá lo indica, puede integrarse con Apache Kafka. ¿Esto qué significa? Significa que, hay que aterrizarlo un poco más al detalle, significa que acá podría haber un Salesforce como base de datos origen. Entonces, acá podría estar un Salesforce, podría estar un SAP, podría estar una base de datos no SQL, como por ejemplo MongoDB, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa es la idea principal de trabajar con este esquema, este patrón de diseño. Hoy, ya. Entonces, acá está. Listo. Entonces, esa es la idea, el propósito de esta presentación, valorar este esquema de trabajo. Si bien uno puede decir, pero estás poniendo más pasos. Si es cierto, estoy poniendo más pasos. Y eso significa menor tiempo de respuesta, aparentemente. Aparentemente. Realmente los queries directos hasta aquí es lo que más tiempo de respuesta le pone, ¿no? Entonces, pero estos pasos que están acá son casi en línea. Son casi en línea. La información que circula, todo esto hasta aquí, son casi en línea. O sea, realmente pueden ser medidos en milisegundos hasta, exagerando, pues 2 o 3 segundos, algo así, ¿no? Nada más.
¿no? En cambio, si tú le metes queries aquí cada 5 minutos, cada 10 minutos y cada uno de estos destinos van a estar golpeando el mismo motor de base de datos, pues estamos impactando no solamente a estos los procesos que dependan de esta base de datos orígenes, por ejemplo, ventas, por ejemplo, recargas, qué sé yo, que son críticas, sino también estamos afectando a todos los demás consumidores, porque estos señores también están concurrentemente haciendo la misma operación, golpeando con queries cada X minutos en esta base de datos, ¿no? Y además que no es eficiente, los procesos batch tenemos que evitarlo, es un mal necesario. Y como mal necesario, quiere decir que tenemos que evitarlo en lo posible no usarlo. Hay casos que no es posible, ¿no? Pero en lo posible no usar los procesos batch porque tienen grandes desventajas y generan problemas, ¿no? Entre otras cosas, se pierde la sincronía de la información, ¿no? Porque en un proceso batch asume que todos los demás no son procesos batch, son en línea, y lo cual es falso, porque si tú tienes una cadena de procesos batch, pues los tiempos de delay se van sumando y, y realmente estamos con delays mucho más grandes de lo que estamos visibilizando a primera vista. Bueno, eso es lo que quería decir en esta ocasión. Más adelante voy a ir un poco más a detalle de cómo se configura el, el, de- el conector, cómo se configura el Apache Kafka, cómo se cuelga uno al Apache Kafka, ¿no? Inclusive, acá tengo otros videos, os pueden ver a qué me refiero con tópicos. Sería bueno que le den una mirada a esos otros videos. Bueno, me despido y espero que les sea de mucha utilidad, y si tienen algunas consultas y precisiones, pues esas consultas y precisiones las podría ir atendiendo en otros videos también, ¿no? Muchas gracias, y si puedes darle me gusta y si puedes suscribirte, ayudaría mucho más. Gracias, hasta luego.